Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de un súper repaso de estos que os gustan tanto, en el que vamos a intentar dar un repaso muy rápido a todo un tema tan importante en cuarto de la ESO como es el tema 5, que trata sobre la materia. En él vamos a ver rápidamente el concepto de mol y cómo pasar de mol a gramo y a cantidad de sustancia. Veremos las principales leyes o la principal ecuación que rige el comportamiento de un gas y veremos qué formas tenemos de expresar la concentración de una disolución y sobre todo cómo utilizar esa expresión de la concentración. De modo que vamos con ello. Bueno, en el primer apartado vamos a hablar sobre el mol, la masa molar y el número de Avogadro. Bueno, el mol se trata de una unidad, en este caso de la cantidad de sustancia, y está introducida pues porque en química nosotros trabajamos con cantidades muy grandes de sustancia, en este caso pues de átomos, de moléculas, hay muchísimos en un poquito de gas que nosotros podamos tener o un poquito de sólido o líquido que nosotros podamos tener. Aquí os tengo un ejemplo muy claro en el que lo vais a ver muy bien. Por ejemplo, ese globo lo he puesto en tres situaciones distintas para ver ¿por qué vamos a utilizar el mol? En el primer caso podéis ver que hay muchísimos átomos de helio en ese globo. Exactamente, imaginaros que tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de helio en ese globo. Bueno, pues se trata de un número enorme de átomos y muy incómodo. Y no solo eso, sino que nosotros también nos va a interesar conocer cuánto pesa ese helio o qué volumen tiene ese helio, y es muy difícil trabajar con números muy grandes o también con masas muy pequeñitas, como sería el caso de un simple átomo. Pues lo que hacemos es a todo ese grupo de átomos le llamamos mol, y ese es el número de Avogadro. De modo que lo que podemos llegar a decir es que en ese globo yo tengo un mol de helio. Y esto me resulta muy útil, primero porque he simplificado mucho el número, es mucho más fácil el 1 que, por ejemplo, que el 6,022 por 10 elevado a 23, y sobre todo porque en la tabla periódica todas las masas atómicas coinciden con las masas de un mol de átomo de elemento. De esta manera, si vais a la tabla periódica y veis que la masa atómica del helio es 4, pues lo que puedo decir también es que un mol de helio son 4 gramos, por tanto puedo decir que en ese globo primero yo tengo 4 gramos de helio. De modo que ya veis para qué se utiliza el mol. Me ayuda a trabajar de manera más cómoda y sobre todo con cantidades que yo voy a tener en el laboratorio y números con los que son más sencillos el trabajo. ¿Y cómo puedo pasar de una forma a otra de expresar esa misma cantidad de materia que yo tengo? Bueno, pues para pasar de una a otra lo que tengo que utilizar es las equivalencias. Si quiero pasar de cantidad de sustancia, es decir, número de átomos, número de moléculas, a moles, pues siempre utilizo esta relación, que un mol son 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Que quiero pasar de moles a masa? Utilizo la masa molar, que me la calculo a través de la tabla periódica. Simplemente para átomos aislados coincide con la masa atómica y para compuestos hay que sumar de la de todos los átomos que tenemos. Y por último, si quiero pasar de cantidad de sustancia a masa, no puedo hacerlo de manera directa, ¿vale? Esto es muy importante, hay que pasar por el intermedio, que es primero me calculo el número de moles y luego me calculo la masa, o al revés, de la masa paso a moles y de los moles a cantidad de sustancia. Bueno, el segundo apartado que se ve en este tema es el comportamiento de los gases ideales. ¿Qué es el comportamiento al final? Bueno, pues es saber qué volumen, qué temperatura, qué presión o qué número de moles de gas tengo yo en cada instante o en cada estado del gas. Y lo que vamos a ver es que tenemos dos ecuaciones que son la misma, porque una viene de la otra, pero que me permite a mí hacer problemas. Una cuando tenemos cambios de estado y otra cuando estamos en un estado y no hay ningún tipo de cambio. Bueno, pues si tenemos un cambio de estado, es decir, alguna de esas magnitudes se ha visto modificada, que es lo que os muestro yo en este dibujo de aquí, entonces nuestro objetivo es conocer una de esas magnitudes en función de las otras, sabiendo cómo estaban antes y cómo están ahora. De modo que vamos a tener un estado 1 donde habría un volumen, una presión, una temperatura, y un estado 2 en el que habrán modificado una, dos o las tres para que cumplan la ecuación que rige este proceso, que es la ley combinada de los gases ideales. P1 por V1 partido de T1 igual a P sub 2 por V2 partido de T sub 2.
Esta ecuación tiene que llevar unas ciertas... las magnitudes que nosotros introducimos tienen que tener unas ciertas características en cuanto a las unidades para que funcione, para que podamos aplicarlas. Y son las siguientes. Primero, tiene que haber la misma cantidad de gas, es decir, no puede haber un escape de gas en ese proceso de cambio de estado. Segundo, la presión P1 y P2 tiene que ir siempre en las mismas unidades. Da igual en cuáles, atmósferas, pascales, milímetros de mercurio, da igual, pero tienen que ir en las mismas. Lo mismo con el volumen, V1 y V2, en las mismas unidades, pero da igual que sean litros, que sean centímetros cúbicos, metros cúbicos, lo que sea. Y por último, que T1 y T2 sí que tienen la condición de que siempre ha de ir en Kelvin. Por tanto, vamos a quedarnos con el resumen de que esta ecuación de aquí la podemos aplicar siempre que tengamos un cambio de estado, que haya una modificación de alguna de algún volumen, de alguna temperatura o de alguna presión del gas que estamos estudiando, sin que haya escape de gas ni introduzcamos gas, es decir, que no varíe la cantidad de sustancia de gas. Y el otro gran caso que podemos tener es que no haya cambio de estado, es decir, que no se modifique ninguna de las 4 magnitudes que yo tengo allá arriba, ni el volumen, ni la presión, ni la temperatura, ni el número de moles. En ese caso lo que vamos a utilizar es la ecuación de estado, que es esta que os tengo aquí, esa se trata de la ecuación de estado, y que me permite a mí conocer una de las 4 magnitudes en función de las otras 3. Tiene condiciones esta ecuación para que funcione correctamente, es decir, para que se pueda aplicar. Primero, R, que se trata la constante de los gases ideales, tiene un valor fijo y nos la tienen que dar y vale 0,082 atmósfera por litro mol partido Kelvin. Esas serían sus unidades. Y esa nos la tienen que dar y nos condiciona, ese valor nos va a condicionar en qué unidades tengo que expresar las demás magnitudes. Así, la presión tiene que ir en atmósferas sí o sí, el volumen ha de ir en litros sí o sí, y la temperatura ha de ir en Kelvin. De modo que esta ecuación lo que nos va a permitir es conocer una de esas 4 magnitudes, es decir, la presión, el volumen, la temperatura o el número de moles, si conozco las otras 3, siempre y cuando aplique y utilice las unidades que os estoy poniendo ahí. Bueno, pues con ambas ecuaciones podemos hacer todos los tipos de cálculos que queramos del comportamiento de los gases ideales. Bueno, vamos con el tercer apartado, que son las disoluciones, que es una parte de la materia, en más concretamente se trata de un sistema material homogéneo y uniforme formado por 2 o más sustancias puras en proporciones variables, es decir, mezclamos sustancias y no somos capaces de distinguir los componentes que tenemos. ¿Qué sustancias mezclamos en disoluciones? Un disolvente, que suele ser el componente mayoritario, uno o varios solutos, que suelen ser los componentes minoritarios, y la suma de ambos nos da una disolución en la cual no vamos a poder distinguir ni disolvente ni solutos. Y podemos mezclar todo tipo o cualquier estado de la materia, sólido con sólido, líquido con gas, líquido y sólido, etc. ¿Y qué nos interesa conocer de una disolución? Pues lo que nos interesa conocer principalmente es la concentración, que se trata de la cantidad de soluto que yo tengo en una determinada cantidad de disolución. Es decir, cuánto soluto hay dentro de un determinado volumen, una determinada cantidad de disolución. Y una vez que nos den esta información o podamos calcularla, ¿cómo podemos o para qué la vamos a usar nosotros la concentración o cómo la vamos a usar? Pues la vamos a usar como un factor de conversión. Nos va a ayudar a hacer cambios de unidades. ¿Entre qué unidades? Entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. Es decir, me va a permitir a mí conocer la cantidad de soluto que hay en una determinada cantidad de disolución o viceversa, qué cantidad de disolución necesito para tener una determinada cantidad de soluto. Para ello, este factor de conversión, pues lo utilizo tal y como lo tengo yo ahí o le doy la vuelta. Y tenemos 4 formas de expresar la concentración de una disolución, en función de lo que más nos convenga o de lo que más nos convenga en el problema o simplemente de lo que nos dé el fabricante o el propio problema. La primera forma, el porcentaje en masa. Este porcentaje en masa lo que me va a indicar es los gramos de soluto que tengo en 100 gramos de disolución. O bueno, gramos, podemos usar kilogramos, miligramos, pero siempre, si digo kilogramos, pues indica los kilogramos de soluto en 100 kilogramos de disolución. Es decir, nos indica la masa de soluto en 100 unidades de masa de disolución. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues se calcula dividiendo la masa de soluto que yo tengo entre la masa total de la disolución, ¿vale? Y luego por 100 para darlo en tanto por ciento. Y lo más importante de todo es que una vez que la tengamos, la vamos a usar como un factor de conversión que me va a permitir a mí cambiar o conocer qué masa de soluto tengo en no sé cuánta masa de disolución o qué masa de disolución necesito para una determinada masa de soluto.
Otra manera es el porcentaje en volumen, que viene a ser muy parecido o similar al porcentaje en masa, pero con volúmenes. Por tanto, nos va a indicar los mililitros de soluto en 100 mililitros de disolución o los litros de soluto en 100 litros de disolución, es decir, la cantidad de volumen del soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. Se calcula de la siguiente manera, ¿vale? Volumen de soluto partido volumen de disolución y por 100. Muy importante, yo hoy pongo mililitros, pero siempre y cuando usemos las mismas unidades para el volumen del soluto que para la disolución, me da igual cuál uséis. Y luego, tanto el porcentaje en masa como el porcentaje en volumen no llevan unidades como tal, pero sí que nos expresa un tanto por ciento. Y finalmente, en este caso, el porcentaje en volumen lo vamos a poder usar como factor de conversión, en este caso, entre volumen de soluto y volumen de disolución. Es decir, cuando nos pregunten qué cantidad de volumen de soluto hay en un determinado volumen de disolución o qué volumen de disolución necesito para tener un determinado volumen de soluto. La tercera es la concentración en litro. Bueno, esta tercera y la cuarta siempre se refieren respecto a un litro de disolución, ¿vale? En este caso nos indica los gramos de soluto que hay en un litro de disolución. Lo vamos a poder calcular de esta manera de aquí, dividiendo la masa total de soluto en gramos partido por el volumen de disolución en litros, y esta sí que tiene unidades, que nos saldrán gramos de soluto en litro de disolución, y nos va a permitir hacer cambios cuando la tengamos mediante un factor de conversión que nos va a permitir cambiar entre masa de soluto en gramos a volumen de disolución o al revés. Es decir, nos va a permitir conocer cuántos gramos de soluto tengo en un determinado volumen de disolución o cuántos litros de disolución necesito para tener no sé cuántos gramos de soluto. Y por último tenemos la molaridad, que es la más importante porque es la que más usamos nosotros en física, en química en este caso, ya que en reacciones químicas, como veremos en el tema siguiente, pues nosotros conocemos la relación entre los moles de los productos y los moles de los reactivos, de modo que es muy importante conocer cuántos moles de soluto hay si utilizo una disolución en la propia reacción. De modo que la molaridad lo que indica son los moles de soluto por cada litro de disolución. Se puede llegar a calcular simplemente dividiendo todos los moles de soluto que yo tenga entre el volumen de la disolución en litros y tiene unidades que se llama molar, que no deja de ser mol entre litro de disolución. Y lo que me permite a mí hacer, una vez que la conozca, es cambios entre moles de soluto y volumen de disolución en litro. Es decir, me va a permitir a mí conocer cuántos moles de soluto tengo en un determinado volumen de disolución con un simple factor de conversión o qué volumen de disolución tengo que coger para tener cierta cantidad o ciertos moles de soluto. Por tanto, acabamos de ver 4 expresiones que nos permiten expresar de forma distinta la misma magnitud, que se trata de la concentración, y que todas ellas lo que la vamos a usar o como las vamos a llegar a usar son como factores de conversión que nos permitan a nosotros cambiar entre cantidad de soluto y cantidad de disolución a nuestro antojo. Bueno, por último vamos a ver algo que se utiliza mucho en el laboratorio y es cómo preparar una disolución a partir de otra. Es decir, tengo una determinada disolución que ahí tengo en un tarro, ¿vale? Con una cierta concentración y quiero preparar otra. Ya bien sea porque la necesite más concentrada para mi experimento, mi prueba o lo que necesitemos o menos concentrada. En el caso de que la quiera menos concentrada, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues ahí cogemos el volumen de disolución que tengo y lo que tendría es que añadirle disolvente. Imaginaros que tenemos una mezcla de sal y agua, pues si yo añado agua, lo que hago es dejo la misma cantidad de moles de sal, pero al meterle un mayor volumen de disolución, pues estamos reduciendo la concentración y así obtendríamos una concentración menor. ¿Que quiero una concentración mayor? Bueno, pues tenemos dos formas de hacerla. Por un lado, o bien le quitamos algo del disolvente, por ejemplo en esta concentración que estábamos hablando de sal y agua, pues dejamos que se evapore un poquito de agua, o bien lo que hacemos es introducir en ese mismo volumen una cierta cantidad de soluto. Entonces en ambas situaciones lo que estamos es aumentando la concentración de la disolución. Las claves de esto es jugar cuando nos manden a hacer problemas de si yo añado o quito disolvente, lo que estoy es dejando el mismo número de moles, mientras que si añado soluto lo que estoy dejando constante es el volumen de la disolución. Y con esa nueva concentración que yo quiera obtener a partir de la disolución, pues es la que voy a utilizar como factor de conversión para calcular lo nuevo que necesite. Bueno, pues con todo esto queda repasado este tema número 5, que ya es muy importante, ya que lo veréis que lo vamos a utilizar en el tema número 6, en el siguiente, y como siempre, en este caso se trata de un tema bastante práctico, de modo que os aconsejo hacer alguno de los problemas que yo tengo colgados en la página web.
te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.